La mañana había comenzado con un aire de esperanza que a Amelia le resultaba casi extraño. Después de meses de trabajo agotador en una casa donde apenas era tratada como persona, por fin había reunido lo suficiente para comprar un billete de tren que la llevaría al oeste, a una vida nueva, lejos de los gritos, lejos de las órdenes, lejos de una ciudad que nunca la había querido. Era la primera vez que viajaba sola, la primera vez que tenía un plan trazado únicamente por ella, y el corazón le palpitaba con una mezcla de miedo y emoción mientras avanzaba por el andén con una maleta vieja, heredada de su madre, y un bolsito de cuero donde guardaba sus ahorros. El tren resoplaba como una bestia de acero, impaciente por seguir su ruta. La gente subía apresurada, chocándose, empujando, ocupando asientos con la prisa de quienes temen perder más que un viaje. Amelia avanzó con cautela, cuidando que nadie metiera la mano en su bolso. Su vida entera estaba en esas pocas monedas y billetes, y no podía darse el lujo de un descuido. Cuando finalmente llegó a la puerta del vagón, buscó en el bolsillo de su falda el boleto, y el mundo entero se le derrumbó. No estaba. Se quedó inmóvil, como si las piernas se le hubieran convertido en madera. Se palpó una y otra vez, revisó la maleta, revisó el bolso, incluso cayó de rodillas para mirar el suelo. Nada. Nadie parecía haberlo visto. Las personas la esquivaban, molestas por el estorbo que creían que era. Un hombre le dijo que se apartara. Otro la miró con desconfianza, como si perder un boleto fuera casi un delito. La silueta del guardafrenos apareció frente a ella. Su voz fue tajante, casi impersonal. «Señorita, si no tiene boleto no puede subir». «Pero lo tenía», balbuceó Amelia con la garganta cerrada. «Debe haberse caído, o alguien... Lo siento, no puedo dejarla pasar». Y sin otra palabra, subió al tren y cerró la puerta. El silbato sonó. El suelo vibró. La máquina avanzó lentamente, como si se burlara de ella, como si la retara a correr detrás. Amelia se levantó, pero sus piernas no reaccionaron. Solo miró cómo el tren la dejaba atrás, llevándose con él su único plan, su única vía de escape, su única esperanza. Cuando el último vagón desapareció en la distancia, Amelia sintió el peso del mundo entero sobre sus hombros. El viento helado del invierno le golpeó el rostro, devolviéndola a una realidad cruel. No tenía boleto, no tenía un lugar donde quedarse, y lo peor, no tenía dinero. Al revisar su bolso, descubrió que no había sido el boleto lo único que le habían arrebatado. Su pequeño monedero también había desaparecido. La noticia la atravesó como un cuchillo. La respiración se le entrecortó. De pronto estaba completamente sola en una estación casi desierta, sin un centavo, sin familia, sin destino. Solo una maleta vieja y el silencio creciente de un andén que ya no la necesitaba. Intentó pedir ayuda. Primero a la gente de la estación, quien con una mirada fría le dijo que no podían hacerse responsables de descuidos. Después a una pareja que esperaba el próximo tren, quienes le ofrecieron una sonrisa incómoda antes de alejarse como si fuera contagiosa. Un grupo de trabajadores la observó con cierto interés, pero no del tipo que hacía sentir segura a una mujer sola. Así que Amelia se apartó rápidamente, apretando la maleta contra el pecho. Las horas pasaron. El sol descendió. El frío avanzó. Sus dedos temblaban, pero no sabía si por el clima o por el miedo. No podía volver atrás. Nadie la esperaba. Nadie le daría trabajo, nadie le ofrecería un techo sin pedir algo a cambio. Y sin embargo, tampoco podía avanzar. No había camino, no había dinero, no había tren. Se sentó en un banco de madera, tan cansada que sintió que incluso llorar era demasiado esfuerzo. Cerró los ojos buscando fuerzas que no tenía, intentando recordar por qué había creído que podía huir.
¿Por qué había imaginado un futuro mejor del que siempre había tenido? Quizá, pensó con amargura, estaba destinada a quedarse sola. Quizá el mundo no tenía un espacio para alguien como ella. Fue entonces cuando escuchó pasos. No pasos rápidos ni pasos de quien tiene prisa. Eran pasos firmes, tranquilos, casi pesados, como los de alguien que nunca se apresura porque sabe a dónde va. Amelia levantó la vista, esperando ver a un trabajador más, o a algún curioso dispuesto a incomodarla. Pero lo que vio fue a un hombre alto, con un sombrero vaquero desgastado por el sol, botas llenas de polvo del camino, una camisa de tonos tierra y una mirada profunda, del color de la madera oscura. Tenía las manos grandes, curtidas por el trabajo, y la postura recta y tranquila de quien había pasado media vida enfrentando la naturaleza sin miedo. Un vaquero. El hombre se detuvo frente a ella, no con la intención de intimidarla, ni con la curiosidad de quien disfruta del infortunio ajeno. Se detuvo como quien reconoce la necesidad de alguien y siente el deber de intervenir. ¿Te encuentras bien, señorita?, preguntó con una voz grave. Suave pero firme. Amelia quiso decir que sí, que estaba bien, que no necesitaba de nadie. Pero la verdad salió sola, débil, quebrada. El tren me dejó, me robaron el dinero, no tengo a dónde ir. El vaquero no desvió la mirada, no suspiró molesto, no hizo preguntas inderidas. Solo observó a Amelia como si su miseria no la hiciera menos digna. Y después extendió su mano, grande, cálida, segura. Ven conmigo, dijo. No tienes que pasar esta noche sola. Te llevaré a casa. Las palabras, tan simples y tan inesperadas, le atravesaron el alma. Nadie le había ofrecido ayuda sin esperar nada a cambio. Nadie le había hablado con esa calma, con esa certeza. La mano de él seguía extendida. Y por primera vez desde que el tren la dejó atrás, Amelia sintió que tal vez aún había un camino para ella. La mano extendida del vaquero permaneció en el aire unos segundos, como si el destino mismo esperara la decisión de Amelia. Ella dudó, no por desconfianza hacia él. Sus ojos no mostraban segundas intenciones, sino por el peso de toda una vida en la que cada gesto de amabilidad había sido seguido por un precio, una trampa, un dolor. No estaba acostumbrada a recibir ayuda gratuita. En su mundo, nadie daba nada sin pedir algo a cambio. Pero en aquel instante, bajo la luz tenue del atardecer que envolvía la estación desierta, la mano del vaquero parecía la única cosa verdaderamente sólida en su vida. Y necesitaba algo a lo que aferrarse. Así que respiró hondo, tragó el miedo y finalmente puso su mano sobre la de él. El contacto fue cálido, firme, protector sin ser dominante. Él la ayudó a ponerse de pie, con una facilidad casi desconcertante, como si sostenerla fuera lo más natural del mundo. Me llamo Lucas, dijo él, con una leve inclinación de cabeza. Amelia, respondió ella, casi en un susurro. Él sonrió una sonrisa pequeña pero sincera. La clase de sonrisa que no se usa para impresionar, sino para tranquilizar. Después tomó la maleta vieja que Amelia cargaba y se la echó al hombro como si no pesara nada. Vamos, mi caballo está afuera. Y antes de que digas algo, no voy a dejar que te quedes aquí sola. No lo dijo con autoridad. No lo dijo como una orden. Lo dijo como una verdad evidente. Una que no necesitaba discusión. La estación ya había quedado casi vacía. El silbido del viento entre las maderas viejas era el único sonido constante. Amelia caminó junto a Lucas, todavía insegura pero con la sensación de que cada paso la alejaba de la desesperación en la que se había hundido horas antes. Fuera de la estación, un hermoso caballo alazán esperaba pacientemente atado a un poste. Su pelaje brillaba incluso con la poca luz, y sus ojos parecían tan tranquilos como los de su dueño.
Se llama Coyote, explicó Lucas mientras acariciaba el cuello del animal. Es más noble que muchos hombres que he conocido. Amelia, pese al cansancio, sonrió. Era la primera sonrisa auténtica que había tenido en semanas. Lucas colocó la maleta detrás de la montura y la ayudó a subir. Ella no era experta con los caballos. De hecho, había montado solo un par de veces en la vida. Pero Lucas se aseguró de acomodarla bien, de sujetarla por la cintura con delicadeza para que no perdiera el equilibrio. Luego subió detrás de ella, fuerte y seguro, y tomó las riendas. «No te preocupes», dijo él al sentir su tensión. «Te tengo». Amelia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Había algo en su voz que la hacía sentir a salvo, como si al escucharlo, un peso antiguo se aflojara dentro de su pecho. El caballo avanzó lentamente al principio, permitiendo que Amelia se adaptara. La noche caía con suavidad, pintando el horizonte con tonos azules y dorados. El viento helado del invierno les daba en el rostro, pero Lucas la cubrió con su propio abrigo sin dudar. Pero Amelia quiso protestar, decir que él también debía tener frío. Pero Lucas simplemente negó con la cabeza. «Yo estoy acostumbrado. Tú necesitas esto más que yo». Era extraño recibir ese tipo de atenciones. Extraño y profundamente conmovedor. Mientras cabalgaban hacia el oeste, alejándose del pueblo, Lucas le hizo solo preguntas necesarias. No insistió en los detalles dolorosos, ni buscó curiosear en su pasado. «¿Vas lejos?», preguntó él, manteniendo su voz suave, sin presión. «Solo quería empezar de nuevo», respondió Amelia, mirando sus manos. «Pero perdí todo. El tren y mi dinero». Lucas apretó un poco las riendas, como si su frustración fuera una reacción natural a la injusticia que había sufrido ella. «Hay gente que vive de aprovecharse de los débiles», dijo, «pero también hay gente buena. Y ahora mismo, te prometo que no estás sola». A Amelia se le hizo un nudo en la garganta. Había oído promesas antes, promesas vacías, promesas que luego se volvían cadenas. Pero la voz de Lucas no sonaba así. Era firme, serena, anclada en hechos y no en palabras bonitas. El camino hacia el rancho del vaquero era largo. La luna apareció sobre ellos como una lámpara pálida, iluminando senderos que parecían interminables. Amelia se apoyó ligeramente en el pecho de Lucas, no por intención, sino por agotamiento. Él, lejos de incomodarse, ajustó el brazo para sostenerla mejor. Cada vez que el caballo subía por un terreno más áspero, Lucas la protegía con su cuerpo, asegurándose de que no resbalara. Cada gesto era respetuoso, medido, casi instintivo. Nunca la soltó, nunca aprovechó la cercanía, nunca se comportó como los hombres que Amelia había conocido antes. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella en un momento, incapaz de contener la duda. Lucas tardó unos segundos en responder, como si buscara las palabras correctas. «Porque te vi sola», dijo finalmente, «y porque alguien debería haber ayudado antes de que yo llegara. Porque nadie merece pasar por lo que tú pasaste hoy». Lo dijo con una sinceridad que desarmó todas las defensas que Amelia llevaba años construyendo. El viaje continuó, y por primera vez en mucho tiempo, Amelia dejó que la calma la rodeara. El rumor de los cascos en la tierra, la respiración profunda de Coyote, el calor del cuerpo de Lucas detrás de ella, todo componía una sensación de seguridad que jamás había conocido. A lo lejos, en la oscuridad, comenzó a verse la silueta de un rancho. Luces cálidas encendidas, humo saliendo de una chimenea y cercas bien cuidadas que hablaban de trabajo constante y dedicación. No era una mansión ni una hacienda enorme, pero irradiaba hogar, el hogar de Lucas. Y ahora, por esa noche al menos, también sería el de ella. Amelia tragó saliva, nerviosa. No quería ser una carga. No quería que él pensara que esperaba algo más allá
de un techo temporal. Pero antes de que pudiera decir nada, Lucas habló, con una voz tan tranquila como el cielo nocturno. «No tienes que agradecerme», dijo. «Estás a salvo, y mientras estés conmigo, nadie te hará daño». Las palabras, tan simples, tan honestas, le hicieron arder los ojos. Por primera vez desde que el tren se alejó, Amelia sintió que tal vez no había perdido todo. Tal vez había encontrado algo nuevo, algo que nunca imaginó tener. Cuando el caballo cruzó la entrada del rancho, Amelia sintió que su corazón latía con una mezcla de alivio y nerviosismo. El terreno estaba iluminado por un par de faroles colgados en postes de madera, que proyectaban sombras suaves sobre el suelo. No era un lugar grande, pero sí ordenado, cuidado con dedicación. Cercas bien reparadas, una pequeña huerta, un corral limpio y una casa de madera que parecía resistir inviernos y vientos sin perder nunca su calidez. Lucas desmontó primero con la habilidad de quien ha vivido la mitad de su vida a caballo. Luego extendió los brazos para ayudarla a bajar, pero esta vez lo hizo con más delicadeza, como si percibiera cuán cansado estaba su cuerpo. Amelia deslizó sus manos sobre los hombros de él para no perder el equilibrio. Sus dedos temblaron apenas, y Lucas lo notó, aunque no dijo nada. Solo la sostuvo hasta que tuvo los pies firmes en el suelo. «Vamos dentro», dijo él, agarrando la maleta y guiándola hacia la casa. «Hace frío y necesitas descansar». La puerta principal se abrió con un chirrido suave, como si reconociera el regreso del dueño. Una ráfaga de calor escapó hacia ellos, y Amelia sintió que sus mejillas entumecidas volvían a la vida. El interior era acogedor. Paredes de madera, una chimenea encendida, muebles sencillos pero sólidos, y el aroma a leña quemada mezclado con un ligero olor a pan recién hecho. En la mesa había una jarra de agua y un mantel tejido a mano. Y luego atrás, dijo Lucas, señalando un pequeño banco junto a la puerta: «Siéntate, te prepararé algo de comer». Amelia abrió la boca para rechazar la oferta. Estaba acostumbrada a sobrevivir con lo mínimo, a no aceptar generosidad, porque siempre venía acompañada de condiciones. Pero el cansancio la venció. Apenas logró sentarse en una silla cerca de la chimenea. Sus manos seguían frías, así que acercó las palmas al fuego, dejando que el calor le recorriera los dedos. Lucas se movía por la cocina en la facilidad de quien lo hace todos los días. Sacó pan, calentó un poco de guiso que seguramente había preparado más temprano, y dejó todo frente a ella sin una sola palabra fuera de lugar. «Come», le dijo simplemente. Amelia tomó la cuchara con timidez, como si no quisiera abusar de la hospitalidad que se le estaba ofreciendo. Pero en cuanto probó el primer bocado, sintió que algo cálido le recorría el pecho. No era solo el sabor ni la temperatura. Era la sensación de ser cuidada, aunque fuera por un desconocido. Lucas se apoyó contra la mesa, observándola con la discreción de quien no quiere incomodar. No insistió en que comiera más. No le hizo preguntas. No buscó conversación innecesaria. La dejó respirar. Algo que nadie había hecho con ella en mucho tiempo. Después de unos minutos, Amelia suspiró profundamente y dejó la cuchara. «Gracias», murmuró. «No sé cómo agradecer todo esto». Lucas negó con la cabeza. «No tienes que agradecer nada. Hoy te tocó a ti estar sola. Mañana podría ser yo. Así funciona la vida en estas tierras. Uno ayuda cuando puede». Pero Amelia sabía que no era tan simple. No todos ayudaban. No todos tendían la mano a una mujer desconocida, perdida, sin dinero ni destino. La mayoría la habría ignorado, o peor, habría intentado aprovecharse de ella. Pero Lucas no era así. Su presencia transmitía una calma extraña,
una seguridad que no necesitaba palabras para hacerse sentir. Pasaron unos segundos en silencio, antes de que él se acercara a un mueble pequeño, junto a la pared. Sacó una manta gruesa, doblada con cuidado, y se la tendió a Amelia. «Dormirás en mi habitación esta noche», dijo simplemente. «Yo me quedaré aquí, en la sala». Amelia abrió los ojos sorprendida. «No puedo aceptar eso. No quiero desplazarlo de su propio cuarto». Lucas levantó una ceja, como si aquella preocupación fuera un detalle menor. «No es una discusión», respondió con suavidad, pero con firmeza. «Necesitas descansar de verdad, no dormir encogida en una silla. Además, he dormido años en sillas, establos y hasta en el suelo, créeme, estaré bien aquí». La forma en que lo dijo derribó cualquier intento de objeción. No había orgullo ni falsa modestia en su voz, solo un profundo sentido de responsabilidad y respeto. Amelia asintió lentamente. Lucas la guió por un pasillo corto, hasta una habitación sencilla pero acogedora. Una cama grande cubierta con mantas cálidas, una ventana pequeña con cortinas bordadas y un mueble con algunos libros. La habitación olía a madera y a jabón. Un aroma tranquilo, muy diferente al olor áspero de los lugares donde ella había dormido antes. «Si necesitas algo, estaré en la sala», dijo Lucas desde la puerta. «Y no te preocupes, aquí estás segura. Nada ni nadie va a hacerte daño mientras estés bajo este techo». La seguridad con la que pronunció esas palabras hizo que el aire se volviera más liviano. Amelia bajó la mirada y murmuró: «Hace mucho que no me siento segura en ningún lugar». Lucas inclinó ligeramente la cabeza, como si esas palabras le afectaran más de lo que quería mostrar. «Entonces empieza aquí», dijo, y se retiró con un gesto respetuoso antes de cerrar la puerta. Amelia se quedó de pie un momento, observando la habitación como si fuera un sueño. No recordaba la última vez que había dormido en una cama que no fuera dura, estrecha o compartida. Tampoco recordaba la última vez que alguien había velado por su bienestar sin pedir nada a cambio. Se sentó en el borde del colchón. El cansancio acumulado en su cuerpo parecía querer derrumbarla. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas silenciosas. No de tristeza, sino de una mezcla de alivio y desconcierto. No sabía cómo procesar tanta bondad repentina. Se recostó finalmente, envolviéndose en las mantas. Era suave, cálido, y por primera vez en meses se permitió cerrar los ojos sin miedo de lo que podría pasar mientras dormía. La última imagen que tuvo, antes de caer en un sueño profundo, fue la silueta de Lucas cruzando la sala, acomodándose en un sillón viejo, arropándose con una manta ligera. Él no miró hacia ella, no buscó nada, solo se aseguró de que estuviera protegida. Y Amelia, envuelta en ese silencio tranquilo, pensó que tal vez la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad que llegó en forma de un vaquero que no miró hacia otro lado. La mañana amaneció suave, con una claridad dorada filtrándose por las cortinas de la habitación donde Amelia dormía profundamente. El sol apenas comenzaba a trepar por el horizonte cuando ella abrió los ojos, desorientada al principio. La cama cálida, el olor a madera, la tranquilidad del entorno. Nada de eso le era familiar. Durante unos instantes creyó que seguía soñando, que la noche anterior había sido una ilusión creada por el cansancio. Pero cuando se incorporó y vio la manta cuidadosamente doblada sobre sus piernas, recordó. Había llegado al rancho de Lucas. Él la había rescatado de una estación vacía. Le había dado comida, un techo, seguridad, y ningún motivo para temerle. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Aquello era demasiado bueno para ser real, y el mundo, su mundo al menos, no solía regalarle cosas buenas sin arrebatarle algo después. Aún así, no podía negar que había dormido como no lo hacía desde niña.
Se levantó lentamente, sintiendo un leve dolor en las piernas del día anterior. Caminó hacia la ventana y observó el paisaje. Campos abiertos, un corral donde un par de caballos pastaban. Un cielo tan amplio que parecía no terminar nunca. Ese tipo de libertad le era desconocido. Una parte de ella la anhelaba. Otra parte temía que, si se permitía desearla demasiado, la vida se encargaría de arrebatársela también. Tomó aire y abrió la puerta despacio. El crujido suave del piso de madera avisó su movimiento. Lucas, que estaba de pie junto a la chimenea encendida de la sala, volteó hacia ella. Él llevaba la misma calma en el rostro, como si su sola presencia pudiera ordenar el mundo. «Buenos días», dijo él con una sonrisa tranquila. «¿Dormiste bien?» Amelia asintió con timidez. Hace mucho que no dormía así. Lucas no preguntó detalles, no pidió explicaciones. Solo asintió una vez, como quien reconoce un hecho importante sin invadirlo. «Te preparé un poco de avena y café», añadió. «Come algo caliente. Después, si te parece, puedo mostrarte el rancho. No tienes que trabajar ni hacer nada, pero a veces caminar ayuda a despejar la cabeza». Amelia dudó. No quería parecer desagradecida, pero también tenía miedo. Miedo de confiar. Miedo de quedarse demasiado tiempo. Miedo de no ser suficiente. Mientras desayunaba, Lucas se movió con la misma naturalidad paciente que la noche anterior. No la observaba demasiado, no la presionaba, no buscaba sacar información. Parecía entender que Amelia necesitaba espacio tanto como necesitaba resguardo. Sin embargo, había algo que él no había pasado por alto. Cuando Amelia levantó la manga de su camisa para acomodarse mejor, un moretón largo y oscuro asomó en su brazo. Ella lo ocultó inmediatamente, como un reflejo automático aprendido tras años de sobrevivir entre la dureza y la indiferencia. Pero Lucas lo vio, y su expresión cambió. No mostró ira, ni compasión excesiva, ni preguntas. Mostró algo más profundo. Una preocupación silenciosa, honesta, que nacía de la bondad y no de la curiosidad. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él con voz suave. Amelia tensó los hombros. «Si no quieres responder, no tienes que hacerlo», añadió él rápidamente. «Solo quiero saber si eso», señaló su propio brazo sin apuntar directamente al de ella. «¿Te lo hiciste tú o alguien más te lo hizo?» El silencio se volvió pesado. Amelia sintió que el aire se espesaba. No quería hablar. No quería revivir el pasado. No quería que él la viera como una víctima. Durante años, había sido tratada como un problema, como una carga, como algo roto. Pero cuando levantó la vista y vio los ojos de Lucas, calmos, pacientes, sin juicio ni presión, entendió que él no buscaba respuestas para sí mismo, sino para saber cómo protegerla mejor. «No me lo hice yo», susurró finalmente. «Fue de donde vengo. No tenía otra opción». Lucas apretó la mandíbula con un gesto breve. No insistió. «Aquí nadie volverá a tocarte así», dijo con firmeza tranquila. «No mientras estés bajo este techo». Las palabras no fueron un juramento dramático. Fueron una simple verdad. Una promesa que él estaba preparado para cumplir. Amelia sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como un nudo viejo que de pronto empezaba a deshacerse. Era extraño confiar en alguien, aunque fuera solo un poco. Pero con Lucas, esa confianza no dolía, no daba miedo, era natural. Después de desayunar, él la invitó a caminar alrededor del rancho. El aire frío de la mañana picaba las mejillas, pero el sol comenzaba a calentar la tierra. Lucas caminaba a su lado, no delante, no detrás, a su ritmo. A veces señalaba un terreno donde pensaba cultivar cebada en primavera, otras le mostraba a Coyote trotando libremente por el corral, o le hablaba de las montañas que se veían a lo lejos. Nunca preguntó de más, nunca tocó sin permiso, nunca la presionó a ser más abierta o más fuerte de lo que se sentía.
Cada momento al lado de Lucas era un recordatorio de que existía un tipo de bondad que Amelia había creído que no era real. En un instante, sin pensarlo, ella le preguntó, ¿por qué eres tan amable conmigo? Lucas se detuvo, pensándolo antes de responder. Porque todos merecen que alguien les tienda la mano cuando más lo necesitan, dijo finalmente. ¿Y por qué? Hizo una pausa breve. Creo que tú llevas demasiado peso sola. Amelia bajó la mirada. Había tanto que desearía contarle. Tanto que quería ocultar. Tanto miedo acumulado que no sabía si algún día podría dejar ir. Pero Lucas, una vez más, le dio la respuesta que necesitaba. No tienes que contarme nada ahora, dijo, o nunca, si no quieres. Lo único que me importa es que estés bien. Esa frase, simple y profunda, le rompió algo por dentro. Pero no era un dolor, era un alivio. Amelia respiró hondo, sintiendo por primera vez que tal vez, solo tal vez, tenía delante un hombre capaz de ver más allá de sus heridas, sin convertirlas en excusas para dominarla o salvarla. Alguien capaz de darle espacio sin abandonarla. Alguien que ofrecía un refugio sin pedir que ella se entregara a cambio. Mientras avanzaban hacia la casa, Amelia sintió algo que no recordaba haber sentido en años. Esperanza. No la esperanza ingenua de los cuentos, sino la esperanza profunda de quien descubre que la vida tal vez no la ha acabado de destruir, que aún queda algo por construir. Y ese algo, sin darse cuenta, llevaba el nombre de Lucas. Los días siguientes, en el rancho, transcurrieron con una calma que Amelia nunca había conocido. Cada amanecer traía consigo pequeños rituales: el canto de los gallos, el olor del pan horneándose, el sonido rítmico de los cascos de coyote mientras trotaba por el corral, y la constante presencia de Lucas, siempre cercano, pero nunca invasivo. No era la vida que Amelia había planeado, pero pronto comprendió que era mucho mejor que cualquier plan que hubiera imaginado. Amelia comenzó a ayudar en tareas sencillas: regar la huerta, alimentar a los animales, limpiar un poco el establo. No por obligación, sino porque descubría que su cuerpo, su mente y su espíritu respondían bien a la rutina tranquila y a la sensación de utilidad. Lucas nunca la presionó, nunca le exigió más de lo que podía dar. Cada tarea, cada gesto de Amelia era recibido con una sonrisa o un comentario alentador, reforzando su sensación de dignidad, algo que hacía años había dejado de sentir. Pero el rancho no solo curaba su cuerpo, también empezaba a sanar las heridas que llevaba dentro. Cada conversación con Lucas estaba impregnada de respeto y paciencia. Nunca le pedía su historia completa, ni la juzgaba por lo que había vivido. Solo escuchaba cuando ella quería hablar, y permanecía silencioso cuando ella necesitaba espacio. Ese equilibrio era nuevo para Amelia, y aunque al principio desconfiaba de tanta bondad, poco a poco comenzó a dejar que la confianza creciera dentro de ella. Una tarde, mientras ayudaba a Lucas a reparar una cerca rota, un momento de silencio cómodo los envolvió. El sol bajaba lentamente, bañando el rancho en tonos dorados y cálidos. Amelia levantó la vista y vio la silueta de Lucas recortada contra la luz, sus manos fuertes trabajando con habilidad, su rostro concentrado pero tranquilo. Fue entonces que comprendió algo que había evitado admitir hasta ese momento. Estaba empezando a sentirse segura, y no solo segura, también agradecida, confiada, incluso un poco feliz. Lucas notó la mirada de Amelia y sonrió sin palabras. No había necesidad de hablar. La conexión que se había formado entre ellos era silenciosa, profunda, construida sobre respeto y cuidado genuino. Él nunca había intentado apresurarla, ni forzarla a sentirse cómoda. Su paciencia había creado un espacio seguro donde Amelia podía respirar y aprender a confiar nuevamente. Con el paso de las semanas,
Amelia comenzó a darse cuenta de que ya no temía la noche. El rancho, el sonido de coyote trotando, la calidez de la chimenea y la presencia constante de Lucas se habían convertido en su refugio. Y lo más sorprendente de todo, se estaba permitiendo soñar con un futuro. Un futuro donde no tendría que luchar sola. Un futuro donde podía imaginarse creciendo, aprendiendo e incluso amando. Una tarde, mientras caminaban por los campos cercanos, Lucas se detuvo y miró a Amelia con seriedad pero ternura. «Amelia», dijo, «sé que nada de esto cambia el pasado, pero quiero que sepas algo. Aquí, mientras estés conmigo, no tienes que preocuparte por nada. Te prometo que estarás segura, que tendrás un lugar donde vivir y que nadie volverá a lastimarte». Amelia sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Lucas no eran solo palabras bonitas, eran una promesa concreta, respaldada por cada gesto, cada acción desde que la había encontrado en la estación. Sintió una gratitud tan profunda que por un momento no pudo hablar. «Gracias», susurró finalmente. «No sé cómo devolverte todo lo que has hecho por mí». Lucas se inclinó ligeramente hacia ella, con una sonrisa cálida. «No tienes que devolverme nada», dijo, «solo vive. Esa es toda la deuda que puedes saldar». Ese momento marcó un punto de inflexión para Amelia. Por primera vez en su vida, comprendió que no todo lo que recibía tenía un precio oculto. Por primera vez, comprendió que podía aceptar ayuda sin sentirse débil o culpable. Por primera vez, permitió que la bondad de alguien más entrara en su vida sin miedo. Con el tiempo, Amelia empezó a sentir que el rancho no era solo un refugio temporal, sino su hogar. Cada rincón, cada tarea, cada animal, cada gesto de Lucas se convirtió en parte de su rutina, y más importante aún, en parte de su confianza renovada en el mundo. Lo que comenzó como una noche de incertidumbre y miedo, se transformó en un lugar donde podía crecer, sanar y reconstruir su vida. Una noche, después de cenar, se sentaron juntos frente a la chimenea. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, y afuera, la luna iluminaba suavemente los campos. Amelia, recostada en una silla cómoda, observó a Lucas trabajar en pequeños detalles de mantenimiento, y no pudo evitar sonreír. «Nunca imaginé que podría sentirme así», dijo suavemente, «que podría sentirme segura y feliz». Lucas levantó la vista y la miró, sin palabras. Su sonrisa, tranquila y sincera, lo decía todo: la aceptación, la paciencia y la promesa de estar allí siempre. En ese instante, Amelia comprendió que el tren que la dejó atrás no había sido un final, sino un giro inesperado que la llevó a algo mejor. Había perdido dinero, planes y certezas, pero había ganado un hogar, un protector, y lo más importante, la oportunidad de reconstruir su vida en sus propios términos. Con Lucas a su lado, Amelia empezó a soñar de nuevo. Soñó con días de trabajo compartido, con noches tranquilas frente al fuego, con un futuro donde la confianza y el amor no eran amenazas, sino refugios. Cada paso en el rancho, cada amanecer y cada conversación con Lucas la acercaba más a la seguridad que siempre había buscado y nunca había encontrado. Y aunque el pasado siempre formaría parte de ella, ya no lo definiría, porque ahora Amelia sabía que había personas que podían ser de fiar, que la bondad existía y que la vida todavía podía sorprenderla con cosas buenas. El tren la había dejado atrás, sí, pero el destino, en forma de un vaquero paciente y honorable, le había tendido la mano y la había llevado a casa. Al final, Amelia comprendió algo que había olvidado. No todos los finales son trágicos, y algunas pérdidas pueden abrir la puerta a comienzos mucho más grandes y valiosos de lo que jamás se imaginó.